Piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y no os cubren, Dios mío. Algunos historiadores han llegado a decir que a principios de 1900 Gabriela Mistral tenía todo en contra. Era pobre, provinciana y mujer. Sin embargo, en 1945 asombró al mundo. Fue la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí. Velloncito friolento. 75 años han pasado desde que una maestra rural, pobre y a la que ni siquiera se le permitió en su país pasar por la universidad, asombrara al mundo al ser la primera latinoamericana, imponiéndose incluso a los hombres en ganar el Premio Nobel de Literatura. Hay que pensar que Mistral, su destino al momento de nacer era llegar a ninguna parte. Encuentro tan meritorio, o sea, que ella haya podido hacerse oír. Es una mujer universal. Una mujer adelantada, ni dócil ni frágil, segura y de imponente figura que luchó con un machismo cruel a principios de 1900. No se entiende de otra forma que el Nobel llegara antes que el Premio Nacional de Literatura. Fue acusada de ladrón en la escuela de Vicuña, ni más ni menos que por su madrina de bautismo, que era una profesora ciega y que era cercana a la familia de ella. Y no obstante esa dificultad, no obstante esa herida que le hicieron, la mujer, por el amor que tiene por la educación de la pedagogía, nunca mostró esa cicatriz oculta que tenía. Los únicos estudios que tuvo sistemáticos fueron los estudios que hizo en la Escuela Normal de acá de Santiago, donde estuvo un periodo muy breve y donde obtuvo un cartoncito como para hacer clases en colegios de tercera categoría. ¿Por qué se vestía con esa ropa como tan armada? Esa ropa armada tiene que ver con que ella no tenía plata para comprar la tela para hacerse ropa de mujer. Entonces la mamá le adaptaba ternos de hombre. En Chile descansa parte de su obra en una bóveda de seguridad que hoy se abre para TVN. Pedro Pablo Seger ha dedicado su vida a estudiarla. Hoy dirige la Biblioteca Nacional. Acá están sus escritos, sus cartas y un material que se muestra por primera vez. Una columna en el diario La Voz de Elqui de 1906, titulada por Lucila Godoy, La instrucción de la mujer. Hace 114 años, la Mistral ya luchaba por los derechos de su género. Búsquesele todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección. Se ha dicho que la mujer no necesita sino de una mediana instrucción, y es que hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar, que pueda llegar a valerse por sí sola y deje de ser aquella criatura que agoniza en miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Hace un llamado a legislar a favor de la educación de la mujer para sacarla de la ignominia, de la indignidad de tener que suplicar, ¿no?, que la cuiden y que tenga que esconderse para estudiar. Fue una mujer muy rupturista, muy moderna. Eso es lo que más me llama la atención y admiro de ella. Se adelantó más de un siglo exigiendo educación de calidad y derecho para las mujeres. Por eso fue discriminada y segregada. Gabriela recorrió Chile como profesora rural, en carreta y en burro. Se sentía mucho más cómoda en algo rural, un poco más chasconeado, que en un lugar oficial, ¿no?, como una gran dama o en una universidad con un sombrerito ¿no?, de doctora. Escribiendo sobre la injusticia a los pueblos originarios y conmoviéndose con la pobreza de los niños. Ella iba a las cárceles, o sea, ella pedía ir a las cárceles, a hablarle a los detenidos. Cada ciudad donde estuvo fue un eje, un polo de un faro de cultura, un faro de decir, llega una educadora sin ser educadora. Hay que pensar que Gabriela Mistral nunca pasó por la escuela normal, no pudo ingresar a la escuela normal. Se codió de la misma manera con campesinos y con intelectuales antes de que México se la llevara, casi para siempre. Luchó por la alfabetización de los pobres, un personaje de hablar lento y de fumar un cigarrillo tras otro, que se enamoró y le escribió a la fragilidad y la belleza. Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascordada, ni perdida.
recibir de mano de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura. En Estocolmo, el rey Gustavo de Suecia le entregó el Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945. La Biblioteca Nacional nos concede otro gran honor, mostrarnos las portadas originales cuando en Chile se conoció la noticia del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Y aunque su logro fue inmenso, Chile la maltrató no solo en esa época, sino por años. Prefirió el autoexilio y en Centroamérica la llegaron a llamar la Divina. Es porque ella era díscola, ¿no? Ella no estaba en ningún partido político, pero era tremendamente crítica y al ser crítica nombraba aquellas cosas que hacían doler. La injusticia social, por ejemplo, en A dónde es que tú me llevas, dice, te voy llevando al lugar para que te den la tierra muy medida y muy contada, ¿no? Fue traducida al griego, ruso, iraní, sueco, árabe, italiano, francés y muchos más. Era díscola, con una lengua filosa ante los atropellos. El daño, ¿no? La violencia social ejercida sobre niños pobres. Ella vivía eso día a día. Y el poema, Pececitos Azules, lo podemos sacar de esa cosa melosa, ¿no? Y latera. Y si lo cantamos como Rata Blanca, por ejemplo, con una banda así de rock pesado, es una canción de protesta. Una tremenda luchadora. Y yo creo que a Gabriela tengo la impresión a veces que la adversidad la hacía crecer más. Hay que pensar que Gabriela Mistral es conocida a veces mucho más en Centroamérica, en México, que en nuestro propio país. México la llevó para reformar la educación rural, luego la Universidad de Columbia y ahí se radicó en Nueva York, junto a Doris Dana, su amiga, compañera, confidente y pareja. En realidad ella se fue a Estados Unidos siguiendo a Doris Dana, esa es la verdad. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. Tengo que volarla. He aprendido el amor de la nada, dice, apetito del nunca volver, voluntad de quedar con la tierra mano a mano. ¿Y qué más es? Y mudez con mudez. Sí. Despojado de mi propio padre. Sí. Rebanado de Jerusalén. Gabriela Mistral vuelve a su tierra. Nunca se había visto un recibimiento que uniera en tal forma el entusiasmo con la emoción incontenible. Volvería a Chile en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo la invitó a un multitudinario homenaje. El mismo presidente que en su primer mandato le había revocado una pensión de gracia. Se ha volcado a saludar su paso por la Plaza de la Intendencia en Valparaíso, el Estadio Nacional, el Palacio de la... En esos años Gabriela estaba desmejorada y enferma y murió 2 años más tarde en Nueva York, velada con honores en una de las iglesias más importantes de la Gran Manzana. St. Patrick, sí, St. Patrick Cathedral, sí, la Catedral de San Patricio. Los reconocimientos yo creo que fueron en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, mucho antes que en Chile. Mucho antes que Chile. Y eso tiene que dolernos a todas las chilenas y chilenos. Primero el velatorio en la Universidad de Chile, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Después se van hacia el recorrido hasta llegar al cementerio. Pero claro, ahí fueron miles de personas las que la saludaron, las que la vieron. Hay fotos preciosas donde aparecen niñitos descalzos muy cerca del ataúd. Eso es muy lindo, es una imagen casi como los piecitos, ¿no? Y eso ocurrió, eso es real, eso basta ver los archivos de fotografía y de cine para verlo. Y por expresa voluntad es traída a su tierra. En medio de grandes honores, emprende un largo viaje a su pueblo natal, Monte Grande, allá arriba, en el Valle del Elqui. Su legado es tan profundo que hoy su figura es símbolo de la lucha feminista y social, retratada en las calles y en los murales, porque en el fondo Gabriela era revolucionaria para su época y, como todas las revolucionarias, incomprendida. Mira, yo lo encuentro hermoso porque yo creo que han podido desempolvar o sacar del closet, ¿no?, a esta Mistral a ese Mistral que yo leí de joven, ¿no?, que tenía que ver con el erotismo, la lucha social. El capellán, no voy a ser exacto, el capellán de La Serena vio en estos escritos, dijo, un escrito algo socialistas y algo paganos.
Doris Dana, su albacea, guardó miles de escritos, poemas, cartas y reflexiones. Su sobrina las devolvió a Chile en 2007, a la Biblioteca Nacional, que hoy guarda más de 10.000 documentos. Y es increíble que a la vuelta de los años me toca a mí, en el año 2007, ir a buscar todo este material de Estados Unidos, cuando Doris Atkinson hace la donación oficial al Estado de Chile. Yo creo que ahí falta un reconocimiento todavía a Doris Dana y a su sobrina por el regalo que nos hicieron a Chile, muy desprendido, porque digo, eso pudo haber quedado en Estados Unidos, pudo haber sido vendido, ¿no? Pero llegó a nuestro país por suerte. Por eso el Ministerio de las Culturas se ha dado la tarea de recopilar parte de su trabajo. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. Un pedazo de su obra que también descansa en Estados Unidos y en colecciones privadas, otras tantas en su Monte Grande, en el querido Valle del Elqui. Poeta, diplomática, intelectual, pobre, rural, nacida en piso de tierra, su figura es tan inmensa como su 1,80 m de estatura, su legado tan actual como las demandas sociales del Chile de hoy. La ceguera intelectual la mantuvo por años lejos de Chile. Yo creo que en el último tiempo la gente ha ido aprendiendo a conocerla, a leerla y a quererla. Nos falta valorarla. Quizás en la escuela nos hemos quedado en su poesía, esa poesía infantil, tierna, lúdica, pero yo creo que hay que seguirla leyendo. Es muy contemporánea, porque lo que se reclama a partir del 18 de octubre del estallido social son las mismas cosas que ella ponía en sus columnas. Valiente y transgresora, pero también discriminada e incomprendida. Luchó por los derechos de las mujeres a principios de 1900. Por eso, la mejor invitación es que descubra y lea la obra de Gabriela Mistral, una de las intelectuales más influyentes de la historia.